agrupación de distintos profesionales de la salud que nos dedicamos a la difusión de cannabis medicinal, terapéutico, como le queramos decir, y hoy nuestra idea es comenzar un ciclo de ateneos para compartir información de la vida real. Entonces, ¿qué es un ateneo? En primer lugar, bueno, varios habrán estado en algunos, pero otros no, así que un ateneo es un espacio en donde en la parte de salud presentamos un caso clínico, ¿no? De un paciente, una persona, contamos un poco sus características y después qué conducta tomamos ante una situación, ¿sí? Por ejemplo, qué tratamiento se puede hacer o qué estudio diagnóstico se puede hacer. Y en general es un espacio para discutir, para compartir opiniones, a veces para buscar ayuda, ¿sí? Hay médicos que presentan un ateneo porque están ante una situación compleja y bueno, hay varias opciones que se pueden tomar. En este caso, entonces, la idea es comenzar un ciclo de ateneos donde no solo presentemos un caso y mostremos lo que se hizo, sino la idea es que haya una interacción con ustedes, es hablar un poco, es comentar lo que se hizo o que ustedes cuenten qué harían en ese caso. Para mí, si se animan un poco a participar, es mucho más enriquecedora la experiencia. ¿Eh? Así que bueno, en el caso de hoy, la odontóloga Mariana Ríos nos va a contar un caso de un paciente con un síndrome de Sjögren. Mariana, ella, bueno, ahora se va a presentar, pero es odontóloga por un lado y en su profesión está utilizando un montón el cannabis, aparte de en su vida personal con su hijo Alejo, que el cannabis le cambió la vida, lo cual le cambió la vida a Mariana y con lo cual Mariana le cambió la vida a muchas otras personas a través de su agrupación, a través de Familias Cultivando y a través de Educanar. Eh, Así que bueno, Marian, Bueno, te doy la palabra para que ¿cómo ya les empieces va? oficialmente. Voy a... Bien, espérame, ahí vamos. Te voy a disminuir, ahí vamos. Y presentar. Ahí ya se está viendo, así que perfecto. Bien, espera que lo voy a agrandar. Como Javi me presentó, para los que no me conocen, yo soy odontóloga, tengo un posgrado en endocannabinología y terapéutica canábica. Hace 5 años que trabajo con el cannabis, no solamente como en mi vida personal. Se vuelve, bueno, no hace falta buscar culpables, dijo. Bajar el volumen, hay alguien que tiene el micrófono activado. Ahí vamos. Ya silencié. Genial. Bueno, como les decía Javi, en mi vida personal lo uso para mi hijo. Él tiene parálisis cerebral y la realidad es que nos cambió la vida. Y a partir de ahí pude empezar a cambiar la vida de otras personas que no conocía, que después muchos se convirtieron en pacientes. Y vengo aplicándolo en mi profesión en muchas patologías. Pero tengo un caso clínico hermoso que es sobre el síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren, vamos a pasar a ver si puedo por acá, que no pude, espérenme, ahí vamos. Bueno, el síndrome de Sjögren es una enfermedad linfoproliferativa con características autoinmunes, donde se encuentra un infiltrado de células mononucleares de linfocitos T y B en las glándulas exócrinas, especialmente en las glándulas salivales y en las glándulas lagrimales, pero también en las glándulas, esperen que voy a admitir, en las glándulas también vaginales y en cualquier otras glándulas de excreción exócrina. Es una enfermedad crónica, inflamatoria, dolorosa, se da más en mujeres mayores de 50 años, está muy asociada con la menopausia, puede ser primario cuando es solamente se manifiesta en las glándulas salivales y lagrimales, o secundario cuando viene asociado con otras patologías autoinmunitarias, con muchas patologías como lupus,
son patologías artríticas, reumáticas, perdón, lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Raynaud y muchas otras. Lo que se ve en esta patología es un aumento del tamaño de las glándulas salivales, se puede ver esto. También se encuentra destrucción de estas glándulas salivales o lagrimales, o cualquiera exócrina, y lo que encontramos también es una hipofunción, ¿sí? Vamos a pasar. Hago una introducción para que entiendan todos los síntomas, porque la realidad es que cuando hablamos de cannabis, no usamos el cannabis para tratar una patología determinada, sino que lo usamos para tratar los síntomas de muchas patologías o muchos síntomas en una patología. Entonces, para que podamos entender cómo vamos a tratar el cannabis también, a tratar esta patología con cannabis, es importante saber cuáles son los síntomas que podemos encontrar. El diagnóstico se hace principalmente clínico, ¿sí? Lo primero que nos denota esta patología es sequedad en la boca, xerostomía, y xeroftalmia, que es la sequedad en los ojos. A nivel bucal lo que vemos es esto, que hay una disminución de la saliva. Cuando encontramos una disminución de la saliva en la boca, la saliva es la primera barrera de defensa que tenemos a nivel en la boca. Entonces, cuando no tenemos saliva, tenemos una boca más propensa a caries o a infecciones bacterianas, a enfermedad periodontal. La boca y todas las mucosas se encuentran secas, por eso encontramos una voz ronca, débil, aumento de tamaño de glándulas salivales. A nivel ocular, como les decía hoy, encontramos xeroftalmia o queratoconjuntivitis, eritema, picazón, fatiga ocular, fotosensibilidad, y encontramos una destrucción del epitelio conjuntival. Extraglandularmente, bueno, viene asociada a muchas otras cosas, como artralgias o artritis, linfadenopatías, afecciones pulmonares o hepáticas, vasculitis, neuropatías periféricas. También encontramos tos, que esto también se debe a todo lo que hablaba hoy de la sequedad en todas las mucosas, en la piel también, en la mucosa gingival y en la mucosa esofágica. Ahí vamos. También podemos hacer un diagnóstico en el laboratorio a través de una biopsia, donde vamos a encontrar un infiltrado de linfocitos T y B, encontramos el factor reumatoide, también podemos encontrar hipergamaglobulinemia y una leucopenia crónica. También podemos hacer estudios como una cialometría, que nos mide el volumen o la cantidad de saliva, o una cialografía, que es como una especie de radiografía de contraste, donde se inyecta un líquido que contrasta en las glándulas salivales, y ahí se ve si los túbulos acinares están tapados o destruidos, o si la glándula en sí está bien, o anatómicamente tenemos alguna alteración. Bien. Bueno, entonces, los beneficios que encontramos en esta patología con el cannabis, bueno, como les contaba hoy, es una patología dolorosa, y tenemos muchos estudios científicos que avalan que el cannabis, específicamente el THC, es un potente analgésico. También encontramos en el CBD, en el CBD ácido, en el THC ácido, también un potente efecto antiinflamatorio. Como contaba hoy, es una enfermedad inflamatoria, así que en este caso el cannabis también funciona muy bien. Sabemos que el cannabis regula la secreción salival, ahora les voy a contar un poquito más de eso. También actúa como bactericida al estar la boca seca, al no tener todos los anticuerpos necesarios para matar las bacterias de la cavidad bucal. Bueno, el cannabis por la vía tópica actúa muy bien como bactericida, es un potente inmunomodulador, el CBD especialmente, regula la exagerada respuesta inmunitaria del organismo, y no disminuye la respuesta normal a otros agentes patógenos. También es condroprotector, como hablábamos hoy, viene asociada a muchas patologías reumáticas, así que en ese caso el cannabis ayuda un montón. Mejora la calidad del sueño, del apetito y el estado de ánimo, que en este tipo de pacientes se ve muy alterado. Bien. Bueno, les quería traer un poquito, los voy a dejar solamente ahí para que si quieren les pueden hacer una fotito. Estos son estudios científicos de un biólogo, Javier Fernández Solari. Él trabaja en un laboratorio que hay en la Facultad de Odontología de la UBA, en el laboratorio de la Cátedra de Fisiología. Él tiene un equipo de investigación, y la verdad es que viene investigando hace muchos años.
tiene unos trabajos muy lindos sobre cannabis y enfermedad periodontal, sobre cannabis y las glándulas salivales, donde demuestra un montón de cosas. Esto que vemos acá, que la anandamida, por ejemplo, inhibe la secreción salival, relajando las células miopiteliales, bloqueando vías de señalización intracelular, induciendo la activación a nivel central, controlando la liberación de neurotransmisores. Lo que él descubre en estos estudios es que el cannabis no solamente actúa a nivel de las glándulas salivales, en las células acinares y en las células, ahí estamos, en los conductos de las glándulas salivales, sino que también regula la saliva a nivel hipofisiario, ¿sí? Entonces lo hace a nivel local y a nivel hipofisiario también. En realidad este investigador le había llamado mucho la atención de esto que les pasa a las personas que fuman cannabis, alto en THC, cómo disminuye la saliva. Entonces hizo una serie de estudios sobre ratas de laboratorio, donde a algunos les indujo enfermedad periodontal a través de etanol. El alcohol etílico, lo que él comprobó es que disminuye la secreción salival, y agregándole una metanandamida, que en realidad es un análogo del THC, lo que pudo ver es cómo se regulaba el flujo salival. También descubrió que hay receptores CB2 en las células acinares y en las células mioepiteliales, o sea que no solamente regula el flujo de la saliva, sino que también regula a través de las células que se encuentran en los túbulos, regula el contenido de la saliva. También descubrió que el CB1 se localiza principalmente en el sistema ductal. El CB1 y CB2 están implicados en la modulación de la secreción salival. La anandamida estimula algunas funciones salivales, como les contaba hoy, como el flujo de la saliva y la secreción de proteínas, y demuestra la participación del sistema endocannabinoides en la inhibición de la secreción salival inducida por lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son las toxinas que liberan las bacterias bucales y que producen específicamente la enfermedad periodontal. El sistema endocannabinoides también participa en la hiposalivación inducida por inflamatorios en las glándulas submaxilares y en el hipotálamo. Acá tenemos todos estos estudios. La realidad es que este investigador tiene muchísimos estudios más que están muy buenos para los odontólogos, estudios donde nos muestra cómo, por ejemplo, en extracciones dentarias en ratas que fueron tratadas con cannabis y ratas que no fueron tratadas con cannabis, cómo la cicatrización ósea es muchísimo más acelerada en las ratas que fueron tratadas con cannabis que las que no, y así también la inflamación gingival es mucho menor en las ratas que fueron tratadas con cannabis que las que no. Y en este caso, en el que les cuento ahora de las extracciones, la aplicación del cannabis fue por la vía tópica. 2 veces por día le aplicaban en la herida a estas ratas cannabis, y bueno, se vieron estos resultados excelentes. Y tienen muchísimos más que son súper interesantes para contar, pero bueno, como no son todos odontólogos, me voy a limitar a esto. Voy a cambiar. Bueno, acá tenemos 2 estudios más, donde nos dice que el cannabis protege a las articulaciones en realidad. Yo hablo específicamente de la articulación temporomandibular por mi profesión, evita la inflamación y la degradación del cartílago, y también produce aceleración de la regeneración tisular del cartílago, facilitando así su reparación. Como hablábamos, esta enfermedad es una enfermedad reumatoidea, así que sabemos que también el cannabis aplicado por la vía tópica en las articulaciones funciona muy bien. Es una vía que recomiendo para todas las enfermedades reumatoideas. Este es otro estudio muy interesante de una investigadora belga que se llama Verónica Stahl. Ella hizo un estudio para demostrar el potencial antibacterial que tiene el cannabis. El estudio lo hizo específicamente con aceite hecho con CBD y CBG. Lo hizo con esos 2 componentes porque la realidad es que la legalidad hoy en día no nos permite comprar THC, solamente nos dan estas opciones, así que lo que ella demuestra, compara el CBG y el CBD con clorexidina al 0,2%. La clorexidina es un líquido que utilizamos en mi profesión para tratar la enfermedad periodontal,
es altamente bactericida, hasta el día de hoy era lo más efectivo que encontrábamos, hasta que Verónica Stahl hizo este estudio y nos demostró que el cannabis mata la misma cantidad de bacterias y se puede ver en algunos lados aún más que este líquido que usamos normalmente. Acá lo que se ve es cómo el CBG y el CBD forman un halo sin bacterias, fíjense hasta dónde se extiende, y lo compara con la clorexidina, que también mata efectivamente las bacterias, pero tenemos una desventaja. La clorexidina tiñe las piezas dentarias, o sea que nosotros no podemos indicárselo al paciente por más de una semana porque se empiezan a poner los dientes de color marrón. Entonces, no puede estar incluida dentro de pastas dentales ni de colutorios de uso diario. También la compara con productos colutorios a base de alcohol y a base de fluoruros. La realidad es que a base de alcohol y fluoruros, acá lo ven, no mató absolutamente nada. Así que tenemos una ventaja superior con el cannabis, y es que mata la misma cantidad de bacterias que un líquido que venimos utilizando hace muchísimos años, que lo tenemos como primera y única opción para enfermedad periodontal, para gingivitis, para matar las bacterias de la boca, pero el cannabis tiene una ventaja superior y es que no mancha los dientes. Entonces, podemos incluir cannabis en nuestras pastas dentales, podemos incluir cannabis en nuestros colutorios y lo podemos usar a diario 3 veces por día con el cepillado dental, por ejemplo. Entonces, en mis pacientes que tienen síndrome de Sjögren, que tienen la boca seca, que tienen enfermedad periodontal, que tienen las encías inflamadas y que pueden tener caries, bueno, el cannabis por la vía tópica, como por ejemplo en pastas de dientes 3 veces por día, es una muy buena opción. En nuestro país todavía no llegaron las pastas de dientes, pero afortunadamente sí las podemos hacer de forma artesanal. Bueno, y esto es un estudio sobre las enfermedades reumáticas que nos muestra el efecto del cannabis medicinal a nivel del dolor y la calidad del sueño en pacientes de 2 clínicas ambulatorias de Estados Unidos, me parece que es, si no me equivoco, bueno, donde se hizo una encuesta telefónica a 319 pacientes que ya estaban en tratamiento con cannabis medicinal de clínicas reumatológicas. Los pacientes tienen entre 30 y 60 años, el 76% son mujeres y el 82% de estos pacientes tiene fibromialgia. Y lo que se observó en este estudio es que hay una mejora en el dolor de hasta el 83% y mejoras en el sueño de hasta un 87%. Mis pacientes con estas patologías, no solamente con síndrome de Sjögren, sino con patologías reumáticas, tienen alterado el sueño, porque al tener dolor constante, dolor crónico, esto hace que aumente la ansiedad, aumente el trastorno del sueño. Bueno, y acá en este estudio lo que podemos ver es cómo el cannabis mejora en estas patologías, no solamente el dolor, sino a través de mejorar el dolor también puede mejorar el sueño. Bueno, eso es una introducción para explicarles un poquito cómo es la enfermedad, los síntomas que tiene, y acá lo que les traigo y les dejo son las cromatografías de los aceites que usamos con esta paciente, con la paciente que les voy a presentar ahora. Usamos Exodus Cheese en un macerado en frío, ahí se ve la cromatografía, es una cepa altísima en THC, es una cepa índica, así que suelo indicarla a la noche. Lo que se ve claramente es que es THC ácido la mayor cantidad, se descarboxiló una muy pequeña cantidad de THC, se transformó de THC ácido, se transforma en THC, tiene muy poquito de ácido, de CBD ácido y muy poquito de CBD. También utilizamos esta cepa que es una Orange, es una cepa que está hecha en resina y calor, y bueno, la cromatografía esta solamente nos indica la cantidad de THC y de CBD que tiene, y después tenemos otra cepa que se ve chiquitita por acá, pero bueno, esto le pueden sacar una fotito si quieren, se llama Supreme CBD, le decíamos Supreme CBD hasta que la mandamos a analizar y nos mostró que solamente tiene THC. Ahora se los voy a mostrar más en grande. Estas son las cepas que generalmente uso yo, y acá lo podemos ver, la Supreme tiene
5,39% de THC ácido. Esta es una cepa que está hecha en calor, o sea que una que descarboxiló 3,477 se transformó en THC, no de ácido. La otra cepa es la que les mostraba hoy, la Cheese, que es altísima en THC ácido, se descarboxiló un poquitito, que se debe haber descarboxilado cuando las cultivamos en verano, es la época en la que cultivamos nosotros, y el calor descarboxila, como es un calor no tan alto y es en mucho tiempo, se descarboxiló solamente ese poquitito, tiene casi nada de CBN, 0,001, CB de ácido tiene 0,202 y se va hoy, que solamente en esta cromatografía nos midieron THC, 9,79 miligramos por mililitro de THC, y CBD 9,19, es casi una cepa ratio 1.1. Otras cepas que utilizo son la Deep Mandarin o Juanita la Lagrimosa, solamente se las nombro porque en este caso no las usamos. Y les voy a presentar el caso de mi paciente, ella se llama Estela Maris. Estela Maris es una colega mía, es odontóloga, que vino desahuciada a la consulta después desde los 27 años, ella tiene síndrome de Sjögren. Me cuenta que en un principio apareció como sequedad de los ojos, que la trataron como si tuviera conjuntivitis, hasta que después le apareció la xerostomía o la sequedad en la boca. Aparte de ella, tiene otras enfermedades, es un síndrome de Sjögren secundario, como les contaba hoy, viene asociado con otras enfermedades autoinmunitarias, como el síndrome de Raynaud, que esta patología le apareció a los 35 años recién, 8 años después de que le haya aparecido el síndrome de Sjögren. Es como una isquemia en los pies y en las manos, ella le apareció en el pie y en la mano izquierda específicamente. Se ve más aumentado cuando hace mucho frío y cuando los pacientes tienen estrés. Estela Maris, aparte, tenía alopecia, vino a mi consultorio con una peluca, hacía muchos años que ya no tenía pelo, y astenia, eso era algo que me manifestaba y que la trastornaba, o que la alteraba, o que no la dejaba tener una vida normal. Ella tenía mucho cansancio, se levantaba a la mañana cansada, durante todo el día estaba cansada y se acostaba cansada. Ella no tenía ganas de hacer nada cuando se levantaba durante el día, a pesar de que uno se levanta con ganas, bueno, ella no tenía ganas de hacer absolutamente nada, manifestaba sequedad en la boca y en los ojos, se les veía las encías inflamadas y muy secas, presentaba fractura de piezas dentarias, hipogamaglobulinemia severa, tenía leucopenia desde los 27 años que tiene leucopenia, toda la vida tuvo leucopenia, y aparte tomaba muchos medicamentos, ahí tenemos la cantidad de medicamentos que toma todavía, rituximab, corticoides, T4, ácido fólico, aspirina preventiva, pentoxifilina y omeprazol. Algunos de estos medicamentos le causaban diarrea, náuseas y vómitos, así que estaba tomando más medicación y había dejado algunos por estos efectos secundarios, y también presentaba mucho dolor en la cadera y en la rodilla. Bueno, yo ahora me encantaría, si alguien quiere colaborar y pensar cómo podríamos atender a esta paciente con cannabis, qué recomendaciones darían, o qué les parece, cuál sería el mejor tratamiento para esta paciente. Si quieren pueden levantar la mano, pueden hablar, así lo hacemos más ameno, si no les digo todo yo, pero no tiene gracia. ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, podemos jugar un poquito mientras alguien se anima, para pensar un poco en voz alta, ¿no? Es una persona entonces que tiene un síndrome que afecta muchas regiones del cuerpo, muchos órganos, ¿no? Tiene el tema articular, tiene la sequedad de boca, de los ojos, tiene el problema de las piezas dentarias, tiene dolor,
seguramente que tiene un problema o el ánimo está afectado, seguramente el sueño también. Entonces podemos pensar, ¿no? Por un lado, obviamente el cannabis, alguna de todas estas cosas tienen que poder ayudar, ¿no? Ahí Jaime dice hipogamaglobulinemia y leucopenia, ¿qué se deben? Yo no sé si será parte misma del síndrome. El rituximab puede también afectar esas cosas, entonces no solo hay que ver el síndrome que tiene la pobre paciente, Son sino parte del también, síndrome. Son claro, parte del síndrome. El síndrome de también, Sjögren viene acompañado de hipogamaglobulinemia y leucopenia, de las dos cosas. Ujú. así que, o sea, yo pensaría, primero, ¿qué vía de administración usaría? ¿No? Por un lado, uno puede pensar en usar algo local en la boca, alguna crema para, bueno, lo de la alopecia es medio difícil de revertir, pero una crema con CBD puede llegar a ayudar. El tema de las articulaciones, ¿no? En la rodilla, etcétera, ahí algo de crema se puede usar. Y después, bueno, ya para tener un efecto sistémico, usar algún tipo de aceite, incluso algo fumado o vaporizado. En realidad, pobre, es una paciente que podría beneficiarse por toda la artillería, ¿no? Porque también en la parte vaginal, ¿no? Incluso si tiene sequedad, tiene algún problema, hasta algún óvulo vaginal se puede llegar a pensar en darle. Pero bueno, esto es como una primera aproximación. No sé si alguien quiere compartir un spray tópico, óvulos, perfecto, un shampoo, todo de cannabis, sí, tal cual. Todo de cannabis. Ahí dice Mariana. Eh, bueno, no sé si alguien quiere comentar así algún pensamiento en voz alta, anímense Hola, que es hola, para... Hola, hola, ¿qué Hola. tal? Bueno, les cuento, mi nombre es Ignacio Ferrari, yo soy oftalmólogo y yo veo muchos pacientes con Sjögren, pero muchos en serio. Y te voy a decir una cosa, Mariana, y esto es muy loco. Por ahí vos lo has visto, yo en algún momento di un caso mío y lo que más me sorprendió es cómo le cambiaba la boca, más que los ojos. ¿Sí? O sea, para que entiendan que es obvio que un odontólogo se puede sorprender mucho con esto. Y, a ver, las cosas que yo vi en los pacientes y cómo yo pensé en por qué usar el cannabis en el síndrome de Sjögren. Todas las enfermedades autoinmunes son enfermedades inflamatorias. La base es inflamatoria, pero por donde venga, puede manifestarse en la piel, en las mucosas, en las articulaciones, pero siempre de base es inflamatorio. Entonces, como todos sabemos, el cannabis es antiinflamatorio por donde lo mires, ¿sí? Por donde lo mires es antiinflamatorio. Entonces, yo tengo todavía una paciente mía, ¿sí? que yo les cuento que ya pasó a ser amiga de hace tantos años que la veo, que es médica, y que venía después de 4 o 5 años de dar vuelta, porque es muy difícil estas enfermedades autoinmunes, porque es multifactorial. Entonces, el odontólogo tiene que conocer del síntoma y del síndrome. El oftalmólogo lo mismo, el ginecólogo lo mismo. En general son mujeres grandes que por ahí no van tanto al ginecólogo, no sé por qué, pero es así, o así me lo dicen. Entonces, es bastante difícil y la verdad que la calidad de vida de estos pacientes es pésima. Y además de todo, no pueden ver y andan como con una fotofobia. Entonces, ya la verdad que la calidad de vida es pésima. A mí me llegó esta paciente de 73 años, ex ginecóloga, pero bueno, de médica, desahuciada, directamente muy flaca, no podía comer y con toda la lengua, pero con una candidiasis que ustedes no se imaginan, toda la boca blanca, no podía comer, no se podía mover, nada. Entonces, obviamente yo la traté por el lado de los ojos, después de tratarla por los ojos por todos lados, yo le dije, che, Lucía, ¿por qué no intentamos con esto? A los 21 días Ay. le cambió la vida, pero para toda la vida, y no la puede creer. La boca limpia, pero todo estaba mejor de ánimo, el descanso era mejor. Entonces, viste, cuando vos hablabas de la fibromialgia, Mariana, es algo que yo también veo mucho en pacientes con fibromialgia que tienen afección ocular,
y es que a esos pacientes con fibromialgia, cuando vos les cambiás el sueño, se los mejorás, ya empiezan a andar mejor. Más allá del dolor que tengan, lo que sea, el primer paso donde uno se debería enfocar es ahí, en el descanso. Y yo lo pienso porque es donde el cuerpo se recupera y se repara. Entonces, ese descanso me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta en todas las enfermedades autoinmunes, más allá del Sjögren. Y te voy a contar un tip esto lo aprendí, viste que uno va también aprendiendo con los pacientes al andar, uno no sabe nada. Es más, yo le mandé este caso, lo tengo todo escrito, y se lo mandé a Mijulam. Y Mijulam me contestó diciendo, bueno, me parece muy interesante, muy buena forma de encararlo, la verdad que nosotros tenemos muy poca información, pero bueno, Ignacio, seguí así adelante, buenísimo, seguimos en contacto. Ellos tampoco saben y tienen 50 años de experiencia. ¿Se entiende que es muy de nicho esto del Sjögren, pero lo que quiero que quede como importante es que es una de las manifestaciones. Y algo que cambió mucho en esta paciente, que a mí me llamó mucho la atención, es cómo le bajó la eritrosedimentación. La eritrosedimentación es un marcador de inflamación, es un marcador reumatológico que, digamos, todo venía más o menos parecido con todo su tratamiento, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es cómo le bajó la eritrosedimentación. En este caso, ella la tenía, pero no sé, pero 200, era una cosa de locos, y le bajó a 50. No es lo ideal, pero es el límite superior o casi el límite superior de la normalidad. Y eso hizo que toda la sintomatología sea mejor. Obviamente estamos hablando de una señora de 73 años que por ahí que la parte, a ver, no voy a generalizar, pero ella misma me lo dice, que la parte ginecológica, sexual, no le molesta tanto, entonces, listo, pasa de largo. La boca la tenía así flaquita, y es muy importante en una persona con años poder alimentarse, porque si no, ahí viene la debacle y el círculo vicioso, y bueno, se van. Y los ojos no le permitían la actividad diaria que puede llegar a tener una persona de estas características, donde es una persona que leyó toda su vida, muy intelectual y demás, y no le permitían leer. El cannabis le cambió la vida. Obviamente que sigue con lágrimas, con geles, le pongo tapones, hago todo, ¿sí? Pero el cannabis le cambió la vida. Y un tip que ella descubrimos juntos, es que ella se pone el cannabis abajo de la lengua, 2 gotitas, 3 gotitas, y arriba de la lengua también se pone, y eso también le cambió, pero 180 grados también. Él dice, yo venía muy bien con el aceite abajo de la lengua, pero cuando me lo empezó a poner también arriba de la lengua, mejoró aún más. No sé por qué, si será por la absorción, por la vía digestiva, porque está haciendo un efecto bien bactericida a nivel local de la lengua. Te cuento pero esto. En la lengua también tenemos receptores CB1 y CB2, ¿sabes? Y lo que hace eso es aumentar el apetito hacia los dulces. Y eso también hace aumentar la saliva. Por eso debe haber mejorado más todavía cuando se lo pusiste arriba de la lengua. Lo voy a implementar ahora. Ahora Ignacio, que lo decís, voy a dar ese sí. tip. Una preguntita, buenísimo, y esto es la idea del Ateneo, ¿no? Ir compartiendo todas estas cosas, genial toda la información. ¿Recordás qué preparado usó, qué cannabinoides, qué concentración más o menos que notaste ese resultado? ¿Fue un camino de a poquito o de una ya arrancó bien? Más o menos eso, ¿cómo fue? No, yo la verdad es que arranqué con un genérico, pero yo lo tengo todo medido en laboratorio, pero arranqué con un genérico para ver, viste, como uno dice, bueno, vamos a exponerte a los cannabinoides Claro. y ver qué sucede, porque la verdad que no tenía una experiencia, ahora ya pasaron casi 3 años, pero no tenía la experiencia en esto. Entonces dije, vamos a exponerte, y esto era exactamente, o más o menos un 1 a 1, entre una Super Lemon Haze y una Ultraviolet. ¿Sí? Exactamente esas son. La Super Lemon Haze, esta era una cepa alta en THC, y la Ultraviolet era una alta en CBD. Y tenían, mira, aproximadamente, si no me equivoco, eran 10 Sí. miligramos de THC por mililitro y más o menos unos 11 de CBD. Buenísimo. Esto se hizo un 50 y 50, y la dilución es en 30 mililitros.
esa es la preparación que a esta paciente le funcionó. Bueno, buenísimo. Bien. Gracias. Yo también usé Ratio 1.1. Bien. Ahora, espera que te voy a mostrar el tratamiento que hice yo. Lo que usó ella en un principio. Macerado en frío, como les había dicho, Exodus Cheese, una toma sublingual a la noche, porque como les decía, esta cepa es índica, entonces la dejaba descansar mejor. Macerado Orange, que es el que le mostré hoy, que es Ratio 1.1, 918 o 970 CBD THC. Usó crema en las zonas de dolor, en la cadera, que tenía mucho dolor, y aparte pasta de dientes con cannabis, 3 veces por día, todos los días. Bueno, los preparados ella los obtuvo de una ONG, y bueno, la verdad es que a mí me sorprendieron otras cosas de mi paciente, pero viste que todos los pacientes tienen distintos síntomas, y te voy a mostrar. Esto fue el primer seguimiento, solamente a los 14 días ella ya encontró un aumento en la salivación. Mejoró el estado de ánimo, muchísimo mejoró el estado de ánimo. Disminuyó el dolor en las articulaciones. La crema por la vía local, en las caderas, dice que le alivió muchísimo. Todavía le quedaron calambres, ella manifestaba que tenía calambres, ya no siente más fatiga. Ese día ella vino como distinta, esto que decís, lo importante que Bueno, se cortó un poco, ¿no? No sé si escuchabas, Marian. Se cortó, ¿no? Sí. Pero y tenía ganas de hacer otro cambio 14 días, esto secundario. Escúchame, Marian, Ya ahí ahí hubo un momento que perdimos la conexión, así que el último minutito, repetilo, por favor, que no se escuchó nada. bueno, repito, lo que ella me manifestó ese día es que realmente se sentía bien, se sentía descansada, que se había levantado con ganas, que esto generalmente no le pasaba, que las personas que la conocían la veían como muy distinta en relación a lo que era ella. Ella no tenía ganas de hacer mandado, no tenía ganas de ir a un cumpleaños, no tenía ganas de levantarse a la mañana, no tenía ganas de salir de la casa. Entonces, no sentir este cansancio extremo que tenía, ya a ella le cambió la vida. Lo que sí no notamos a los 14 días fue cambios en los ojos, no aumentó las lágrimas en ese momento, y sí vimos estos efectos secundarios, hipoglucemia e hipotensión, pero solamente fueron en las 2 o 3 primeras tomas. Ya cuando ella vino a los 14 días, no tuvo ningún efecto secundario. Esperen que voy a seguir avanzando. En el segundo seguimiento, que fue a los 30 días, bueno, aumentó la secreción lagrimal, siente menos calambres en las piernas, que antes todavía los tenía, se siente activa y con ganas de hacer cosas, y esto para mí fue re importante, que le empezó a crecer el cabello. Yo les conté que ella vino con peluca, con una peluca lacia, que era el pelo que ella tenía antes de que se le cayera todo el pelo. Se siente, y lo que pasó acá es que con la chis se sentía con mucho sueño a la mañana, después. Entonces, lo que hicimos fue bajar la dosis de esa misma cepa, y le funcionó súper bien. En vez de tomar 0,1 mililitro, ella tomó la mitad. Y lo que hizo fue cambiar de cepa, estaba tomando una Orange y pasó a la Supreme, y en vez de media dosis o una dosis, aumentó la dosis ella sola. Me encanta que mis pacientes se autoempoderen, que se descubran, que aprendan, si de noche les produce demasiado sueño, si de noche los despierta, aprendan ellos mismos a percibirse y manejar su propio tratamiento, porque yo, como vieron, la vi a los 14 días, la vi a los 30 días, y ella sabe si siguió sintiendo dolor durante todos los días, si no durmió durante todas las noches. Nadie mejor que ella para poder regularse el cannabis. Y ese día vino descompuesta, muy descompuesta. Entonces, como yo ahora me encantan las infusiones de cannabis, le recomendé una infusión con cannabis, manzanilla y jengibre, que le hizo muy bien. Esperen que pasó a la otra. Y a los 8 meses, lo que vimos y lo que a su reumatóloga, la que la acompaña en el tratamiento, se le prendieron todas las alarmas,
fueron después de 8 meses poder ver los resultados de laboratorio. Y lo que se ve ahí es que la leucopenia, que tenía 3,2 mililitros por milímetros cúbicos, ¿está bien? Subió, o sea que ya no tenía más leucopenia, fue a 4,5, ¿sí? No sé si se ven ahí los estudios de laboratorio. Eso, como contabas vos hoy, lo que ves de la eritrosedimentación, bueno, esta paciente hace más de 20 años que tiene leucopenia, y después de haber usado el cannabis por primera vez, esto es lo que se refleja en los estudios de laboratorio, por lo cual su médica, reumatóloga, decidió empezar a bajarle los corticoides. Y nos pasó algo en el medio. Ella no pudo conseguir el cannabis por una semana, se quedó sin cannabis, suspendió el tratamiento, y en el mismo momento que suspende el tratamiento de cannabis, la reumatóloga vio estos estudios, le encantó lo que vio y quiso empezar a retirarle los corticoides. La realidad es que, como estaba sin cannabis, retirarle los corticoides a ella le hizo muy mal y tuvimos que volver a la dosis habitual. Esto lo hizo todo con la reumatóloga. Entonces lo que tratamos de hacer junto con la reumatóloga es que primero vuelva a tener su dosis habitual de cannabis, que esté una semana, 2 semanas con su tratamiento de cannabis, y que ahí junto con la reumatóloga comience a retirar los corticoides de a 25% aproximadamente del tratamiento con corticoides por semana. A mí me gusta retirarlos así bien lentamente, siempre acompañado por su profesional de cabecera. Y bueno, como les contaba hoy, consume media dosis de chis a la noche y 2 dosis de Suprem durante el día. Mi paciente hoy en día le sigue creciendo el pelo. Lo que ella me manifiesta es que antes tenía pelo lacio y ahora tiene rulos, que no se saca la peluca porque tiene pelos más cortos que otros. Hace 8 meses que le está creciendo el pelo y no para de crecer, ¿sí? Entonces, yo acá usé todas las vías de administración posibles, la vía tópica, la vía sublingual, no usamos la vaporizada porque la realidad es que no la necesita, no tiene ahora esos dolores o crisis de dolor tan agudos, entonces no usa la vía vaporizada, pero como decías vos, esta frase que me dice ella siempre, el cannabis le cambió la vida, esa es la realidad. Hoy en día, Estela Maris me trae todos los martes que viene a mi consultorio, que viene una vez por mes o cada mes y medio, siempre viene con 2 pacientes que me trae desde su pueblo, porque dice que la gente no puede creer lo bien que ella está, entonces me lo trae a mí para que la ayude de la misma forma que yo la ayudé a ella. La realidad es que la que ayudó a su salud es el cannabis, que le cambió literalmente la vida, le cambió el estado de ánimo, le cambió el sueño, y en el laboratorio, bueno, acá en los exámenes de laboratorio se ve claramente que el cannabis no solamente funciona en lo que vemos, sino en lo que no vemos también. Así que bueno, nada, este es mi caso que quería presentar. La verdad es que es un caso que me encanta porque hace 8 meses, esto fue hace 2 semanas y media, más o menos, que la vi a mi paciente, 2 semanas. Y realmente la veo, y cuando la veo es otra persona completamente distinta a la que vi el primer día, que venía desahuciada, que venía acostumbrada, porque mis pacientes con estas patologías crónicas vienen acostumbrados al dolor, no les queda otra opción, porque no hay algo que se los calme, hasta que aparece el cannabis, que nos cambia absolutamente todo. Así que bueno, espero que les haya gustado este caso clínico, podemos seguir compartiendo y hablando de este tema. Y espero que les haya gustado a ustedes también. Buenísimo, Marian. Bueno, muy buena la experiencia. Bueno, son estos casos, ¿no? Que parece una propaganda y es como que te dan ganas ya de enchufarle cannabis a todo el mundo. Pero bueno, ¿no? Cuando uno va viendo, Ignacio contaba parecido, qué le pasaba, ahí había alguien en el chat que decía que tiene 2 hijas y que las 2 usaban cannabis y de manera indirecta mejoraron lo que era la visión. Y bueno, buenísimo. Alguien pregunta si tenemos experiencia usando cannabis en pacientes con hidroxicloroquina con Sjögren. No, me acabo de fijar que no hay interacción farmacológica de la hidroxicloroquina con el cannabis en dosis habituales, no figura una interacción.
pero después, bueno, como siempre, habrá que probar. Yo creo que acá nos llevamos, ¿no? De esta charla, se usaron aceites de distintos tipos, con unas concentraciones de más o menos de 10 miligramos por mililitro, un poquito menos, un poquito más, que eso es un concentrado que se puede obtener en un preparado tipo macerado, o en una dilución de resina más o menos de 1,50. O sea que es un aceite que no es extremadamente una bomba concentrada de cannabis y sin embargo se nota el efecto clínicamente, como decía Marian, en lo que uno ve y en el laboratorio, ¿no? Que eso de esa eritrosedimentación que haya bajado es muy, muy interesante, que hayan subido los glóbulos blancos es muy interesante, ¿no? El sistema endocannabinoide que está presente en realidad en casi todos lados. Todavía no podemos medir si en algunos pacientes el sistema endocannabinoide está exageradamente activado o exageradamente desactivado, pero cuando metemos el cannabis se ve que hay un efecto que todavía no lo podemos medir muy bien, pero que bueno, tiene distintos efectos, ¿no? Y también lo que uno piensa a veces en estos pacientes que tienen de todo, el cannabis a veces tiene este efecto que parece una propaganda y a veces no lo tiene tanto, pero sí en la parte del estado del ánimo, de relajarse, del sueño. Eso, todos los pacientes pueden lograr eso. Entonces a veces no se puede revertir una enfermedad avanzada o muy compleja, pero la parte de relajarse al final del día, de poder dormir bien, de mejorar el ánimo, el apetito, son cosas que todos tienen la posibilidad de sentirlo, ¿no? Es cuestión de, bueno, de ir probando preparados y animarse incluso a usar vaporización a veces, pero bueno. Javi, acá Andrea pregunta si los cannabinoides ácidos del tecito asisten al dolor. Mira, hay un estudio científico específico que nos pasaron en la Expo Cannabis, un investigador que se llama Dustin Sulak, que habla mucho sobre los cannabinoides ácidos y específicamente nos dio toda la receta para poder hacer esos tecitos. El THC ácido en las artritis reumatoides en ratas, bueno, tiene efectos súper terapéuticos, sabemos que funciona, así que nada, sí, el tecito sobre el dolor crónico, hay muchos estudios científicos que lo avalan. Sí. Es buenísimo, Pero ¿no? Porque algo te acordás. Perdón, algo que es importante es que cuando consumimos el THC así en microdosis, dosis muy pequeñitas, también es importante que el THC ácido es hidrosoluble, por eso lo podemos usar en un té, porque se absorbe más fácil en agua. Lo que tiene de importante es que el efecto es a largo plazo. O sea, a partir del mes, si solamente consumiste de cannabis, a partir del mes ahí o sea, a lo largo del tiempo va a empezar a hacer efecto, pero a partir del mes vas a empezar a ver más los efectos con el té, ¿sí? Específicamente. Después nada, con sublingual o con vaporizado, 5 minutos, distintos momentos, pero con el té necesitas un tiempo más largo porque son muchas dosis muy pequeñitas que se van acumulando y el efecto es como acumulativo. Buenísimo, Marian. Eso del tema me acordaba lo mismo, que me quedé con la imagen de no tomarlo como un remedio, sino como una costumbre, ¿no? Y empezar el día con un tecito, como decía Ignacio, con una Super Lemon Haze que tiene ese gusto cítrico, medio naranja, medio limón, que lo podés combinar con jengibre, con manzanilla, con canela, y aparte de que queda riquísimo, ya arrancás el día con algo que te puede sumar para estas personas que tienen problemas crónicos. Yo también me quedé con la impresión y lo pasé a recomendar como un estilo de vida, ¿no? Ahí ya a la mañana tener un frasquito, 2 frasquitos que tengan distintos aromas y es incluso, ¿no? Cuando uno lo prepara y olés ese té, ya es una cosa que ya olerlo te hace sentir bien y bueno, es una manera no tan por ahí común de utilizar el cannabis, pero bueno, recordemos que no provoca efectos psicoactivos, así que es seguro para usarlo. ¿Eh? Bueno, Y genial. el THC con la lavanda, el THC en muy mínimas dosis, 0,02 miligramos por mililitro, junto con el terpeno linalol, que es el que tiene la lavanda, es anticonvulsivo también. Así que en ese tecito
funciona para epilepsia, por ejemplo. Y yo uso muchísimo el té, y por ejemplo, de noche, para los pacientes que tienen trastornos de sueño, pacientes que cultivan y que no tienen cepas relajantes, uso infusiones de cannabis, lavanda y pasionaria, que son dos plantas, la lavanda y la pasionaria, que son súper relajantes y sedantes, y a mis pacientes les funciona re bien. Y durante el día, a los pacientes que tienen diabetes, que tienen triglicéridos altos, que tienen patologías hepáticas, los hígados destruidos por quimioterapias, por medicamentos, hepatitis, bueno, nada, para esos pacientes el té de cannabis, bueno, para todas las patologías inflamatorias del tubo digestivo, como síndrome de Crohn, colitis ulcerosa, colon irritable, yo les recomiendo el té de cannabis con manzanilla, con cedrón, con jengibre y con cannabis. Me encanta. Y si están resfriados, les agrego eucaliptus, las agujas de pino, menta y jengibre también. No, las infusiones las reuso y a mis pacientes les funcionan mucho. Acá hay una pregunta, Javi. ¿Podría aplicarse el cannabis como tratamiento para la cialorrea en el embarazo antes de las 14 semanas de gestación? Corregime si me equivoco, antes de las 14 semanas de gestación todavía no se formó el sistema endocannabinoide, ¿puede ser, Javi? Mirá, claro, están dos cosas a considerar: si sirve para la cialorrea y también si puede pasar algo con el embarazo, ¿no? La verdad que para la cialorrea no lo tengo como una cosa que yo haya escuchado o leído, honestamente. Y en cuanto al riesgo en el embarazo, un resumen es que el cannabis es de bajo riesgo para usar en el embarazo. Sin embargo, en distintos lugares recomiendan que sea hacer un balance entre el riesgo y el beneficio, cuánto necesitamos el cannabis en ese momento, y bueno, un poco ir decidiendo. Mira, para la cialorrea, sí, el THC cialorrea es la hiposalivación, en Claro, realidad. Y sabemos que el THC alto por la vía vaporizada disminuye la salivación. El cannabis en realidad lo que hace es regular la saliva, como vemos en el síndrome de Sjögren, donde tenemos una hiposalivación, el cannabis la aumentó. Y, por ejemplo, los pacientes que fuman cannabis alto en THC, ahí lo que vemos es que la saliva disminuye. Para mí la regula. Tengo un paciente con esclerosis tuberosa que atendemos en el hospital de alta complejidad, que el día que vino babeaba muchísimo, tenía mucha saliva, y después de que empezó el tratamiento, a los 15 días cuando vino, cambió muchísimo. La salivación disminuyó, no estaba babeando de la misma forma, así que sí, también. buenísimo. La Paulina, receta Matías, del té, sí. ¿cómo es la receta del té? Sí, te voy a decir, mira, depende. Nosotros vivimos en Argentina y nos gusta mucho el mate, no a mí específicamente, yo amo el té y me la paso tomando té de cannabis y con un montón de hierbas, pero yo les recomiendo a los pacientes que toman, por ejemplo, mate, la dosis por té o por toma sería 1/4 de gramo de cogollo, ¿sí? También lo podemos hacer con hojas. En vez de 1/4 de gramo, usamos 1 gramo de hojas, porque las hojas tienen menos cannabinoides que las flores. Si vamos a hacer un mate y lo vamos a compartir, por ejemplo, con 4 personas, entonces yo lo que les digo a los pacientes es que le agreguen un cogollo entero al termo, que lo dejen reposar 15 minutos y que después se ceben el mate entre las 4 personas. Si lo van a tomar 2 personas, que le pongan medio cogollo. Si lo vas a tomar vos solo y te tomás una pava entera, le agregás 1/4 de cogollo a eso y te lo tomás todo. Si vas a hacer un té, como les explicaba hoy, depende cuáles son los síntomas que queremos tratar. Vamos a usar distintas hierbas. Recién me preguntaban para el resfrío. A mí me gusta el eucaliptus, no es el común, es uno que tiene unas hojitas redonditas. El medicinal es ese. Las agujas de pino también tienen efecto sobre el aparato respiratorio. El jengibre, y también, aparte del aparato respiratorio, el jengibre sobre el aparato digestivo. Y cannabis, es muy a ojo, pero más o menos la medida de cannabis es 1/4 de gramo. Pones todas esas hierbas en una taza, le agregás agua caliente, yo a 80 grados la caliento para tomarme el té, y después la tapamos con un plato para que no se escapen los terpenos, porque con el vapor
se escapan los terpenos. Los terpenos son sustancias volátiles que le generan olor a todas las plantas y que tienen un montón de propiedades terapéuticas. Por ejemplo, el limón tiene el terpeno limoneno, que es antioxidante, evita, por ejemplo, si tenés reflujo gástrico, evita el reflujo gástrico, es anticancerígeno, aumenta la absorción de los cannabinoides en la piel, tiene muchísimas propiedades terapéuticas. Si lo evaporamos, estaríamos perdiendo potencia. Entonces siempre taparlo para que se conserven todos los terpenos y todas las propiedades, y dejarlo reposar aproximadamente 15 minutos para que se absorba todo en el agua, después se filtra y se toma. Nada más, así de fácil. Había más preguntas sobre el té, espérame que las Mariano, miro. había Paulina, está esperando hace un rato que quería Sí. hacer unas preguntas. Paulina, levante, si querés podés desmutearte y preguntás. Estoy muteada. Hola, buenas tardes. Paulina. Gracias por el Ateneo, muy enriquecedor. Tenía unas preguntas, Mariana, para preguntarte en general, ¿no? A todos ustedes, quienes hayan hecho tratamientos y que hayan sentido que les ha cambiado la vida rotundamente. En el caso clínico sí, esta paciente ha hecho también otros cambios en su estilo de vida, en su alimentación. O sea, la verdad, pobre, tiene un cuadro súper inflamatorio, devastador, pobre mujer. Y si todos estos cambios también fueron acompañados por cambios en su alimentación, en su estilo de vida, en el nivel de estrés, porque si no, a ver, me da la sensación como que todo es mágico a través de la planta, y me parece que ¿por qué enfermó esta mujer? ¿No es cierto? Así como llegó. Pregunto si en esta paciente ella va trabajando todo esto también. Mirá, yo siempre trato de que mis pacientes acompañen con una dieta más saludable, más orgánica, acompañado de mucho consumo de agua, porque estos pacientes consumen mucha medicación y la mayoría no está acostumbrado a consumir agua, que es súper importante. Pero la realidad es que no, ella no hizo ningún cambio, ni ejercicio, ni algún tipo de rehabilitación, ni ningún tipo de dieta, y si vos le preguntás a ella, yo te aseguro que ella te va a decir que el cannabis hizo magia en su vida. Porque, y no solamente ella, sino todos los que lo rodean y que la ven a ella, cómo cambió la actitud de vida, ¿sí? De una persona que no tenía ganas de levantarse a la mañana y vivir, a una persona que se levanta con ganas, que se levanta contenta, que sonríe, porque de verdad que vivir sin dormir, con dolores, con la boca seca, que tampoco podés comer, o sea, ella comía un pedacito de una galletita y enseguida se tenía que poner un vaso de agua en la boca para poder tragarla. Nada, es una persona delgada también, no es una persona que coma demasiado. Yo siempre digo a mis pacientes que lo acompañen, pero esta paciente en particular no cambió su dieta y no cambió, no. Bueno. Y tengo otra pregunta con respecto al té, que venías hablando de esto, cuando mencionaste con alto nivel de THC ácido, cuando toma temperatura la planta, el THC se neutraliza, se decarboxila. Entonces, sí, pero es muy poco, es muy poquito lo que se descarboxila. Los estudios que nos mostró Dustin Sulak nos muestran que es muy pequeñito lo que se descarboxila en THC, porque es poco tiempo el que está con el agua caliente, y ese poquitito que se descarboxila es necesario para que el THC ácido funcione mucho mejor. ¿Puedo, sí. ¿Puedo acotar? Hola, ¿qué tal? Soy Jaime de Educanar también. El tema en el té es lo siguiente: cuando vos tenés la flor, la tenés todos los cannabinoides en estado ácido. Cuando vos calentás la flor, ese proceso de calentado va descarboxilando en función de temperatura y tiempo los cannabinoides. La flor, al estar sumergida en agua y aplicándosele calor, facilita que los cannabinoides que son solubles en agua vayan hacia el agua. Se entiende que son solo los cannabinoides ácidos, que también son grasas y liposolubles, pero como son ácidos,
son más solubles en agua. Entonces, si vos haces el té solo de agua, lo que haces ahí es que solo filtren de la flor hacia el agua los cannabinoides ácidos. Y los cannabinoides que descarboxilaste por la temperatura del té, te quedan atrapados adentro de la flor porque son ya tan liposolubles que es imposible que filtren hacia el agua. ¿Se entiende? Y incluso esa flor vos después la podés dejar secar y hacer un macerado y hacerte una crema con los cannabinoides que te quedaron de residuo y hacer una segunda extracción. Distinto es si vos cuando haces el té no lo haces en agua, sino que lo haces en un medio graso. Por ejemplo, leche de vaca, leche de cabra, leche de almendras, lo que se te ocurra. Ahí, como vos estás poniendo en un medio graso, filtran los cannabinoides ácidos y descarboxilados, y eso es lo que se llama un té psicoactivo. Entonces, ese es el truquito. Por más que vos lo calientes y lo calientes y lo calientes al té, no van a filtrar hacia el agua porque los cannabinoides descarboxilados no son solubles en agua. Ah, buenísimo. Gracias, Jaime. Bárbaro. Nada. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer? ¿No? Bueno, era así cortito para que aprendan un poquito cómo trabajamos en la clínica diaria, cómo nos manejamos, porque la realidad es que teoría encontramos muchísimos estudios científicos, pero en la práctica nosotros nos encontramos con que en la farmacia podemos comprar solamente CBD y que cuando autocultivamos podemos conseguir CBD, THC, THC ácido, CBD ácido, CBN, podemos tener la vía vaporizada, la vía tópica, la vía sublingual. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con todos estos cannabinoides de distinta forma? ¿Cómo funcionan en el cuerpo? Y en este caso específico, en el síndrome de Sjögren. Espero que les haya gustado la charla y, bueno, nada, ya volveremos con otros casos clínicos más de nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Marian, estuvo muy bueno. Aprovechamos entonces para contarles de que estén atentos, de que vamos a seguir haciendo estos ateneos. También para ofrecerles que el que quiera presentar un ateneo, que nos contacte. Varios estarán en el grupo de WhatsApp o en las redes, @educanar con ~N en Instagram. Entonces, si quieren presentar un ateneo porque tienen un paciente interesante o también porque no saben qué hacer, que nos pasa a todos, de que, bueno, probamos un preparado de cannabis, no funcionó, pasó algo raro. La idea también es esa, es entre todos tratar de resolver. Así que también está abierta la puerta el que quiera presentar algún caso. Y bueno, en Educanar pronto, en agosto, vamos a tener un curso de dolor donde vamos a tener 4 clases en